Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago, capítulo 1, versículo 25. A través de los tiempos, siempre hemos hablado y escuchado del concepto esclavitud. Por ejemplo, en la historia americana, en la historia de los Estados Unidos, se dio la guerra de secesión, el norte contra el sur. Y el motivo de esa guerra fue precisamente la liberación de los esclavos, abolir la esclavitud. Si nos vamos a los tiempos bíblicos, el Éxodo no es más que otra historia, quizá la historia más antigua, de cómo un pueblo que fue esclavo intenta liberarse de la esclavitud. Y es precisamente con la ayuda divina con la que logra esta liberación. Guiado este pueblo por Moisés. Y estoy hablando precisamente del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y claro, dentro de esta historia del Éxodo se habla de cómo escapan del faraón atravesando el Mar Rojo, pero también sufriendo muchas vicisitudes y muchos problemas en el desierto. Pero un hecho muy importante y un hecho que hay que notarlo y que todo el mundo lo conoce o lo ha hablado, si de alguna, si eres cristiano o no cristiano, pero si has leído la Biblia, se dice que precisamente Moisés sube al monte Sinaí y ahí baja la tabla de las leyes para el pueblo hebreo, los 10 mandamientos. Y fuera del primer mandamiento, que es precisamente mantener una fe sobre Dios, pues también se habla del respeto al prójimo, del respeto al padre y la madre, de no robar, de no matar y precisamente no codiciar los bienes ajenos. Entre otras cosas que se pueden leer entre líneas de estas 10 reglas o de estos 10 mandamientos, como es conocido en el Éxodo, en la Torá para los judíos y en el Antiguo Testamento para los que somos cristianos. Pues esto precisamente es el tema de nuestro video. ¿Por qué hay antisemitismo y cómo la democracia está siendo precisamente usada, disfrazada, para tratar de conseguir precisamente la destrucción y, por qué no decirlo, eliminación del pueblo judío o de la raza judía? Hace unos días publiqué un video donde platicaba acerca de cómo estudiantes universitarios estaban protestando acá en los Estados Unidos, en la tierra de la democracia, en la tierra de la libertad, en la tierra de, por así decirlo, el derecho a la propiedad privada, el derecho al desarrollo personal y especificando, así como se dice en la Constitución, derecho a la vida, la libertad y el pursuit de la felicidad, es decir, conseguir la felicidad. Y todo esto implica precisamente libertad. Y la libertad es quizá, después de la vida,
el concepto más valioso dentro de la existencia del ser humano, porque con la libertad tienes acceso a desarrollar tus talentos de acuerdo al esfuerzo y dedicación que tú pongas en base a los objetivos de vida que tú trates de perseguir o alcanzar. La tierra de la libertad, precisamente, de hecho, el himno nacional de los Estados Unidos termina diciendo así: la tierra del bravo, la tierra de la libertad. In the land of the free, in the land of the brave, in the land of the free. Entonces, esta misma libertad se ha vuelto para los Estados Unidos quizá el mismo veneno que poco a poco degrada o puede enfermar a esta sociedad. La sociedad donde no hay reyes, la sociedad donde democráticamente se elige un representante que dirige al pueblo, como lo hizo Moisés en su tiempo, iluminado por el Ser Eterno de acuerdo a las líneas bíblicas. Pues como les digo, hace unos días estudiantes universitarios levantaron la mano para protestar en contra de Israel, señalando a este país como genocida, es decir, eliminando o matando gente de Palestina. Recuerden que la pelea la empezó el grupo Hamas, un grupo terrorista que no le importa ni la vida de los palestinos, pero sí quiere eliminar la vida de los israelitas. No solamente la vida, la existencia de la raza judía. Y claro, este grupo Hamas tiene apoyo de distintos países, por ejemplo, Irán, Qatar, donde precisamente los derechos de la mujer, los derechos que muchos de estos estudiantes izquierdistas, porque todo esto es apegado a un movimiento izquierdista que también se une al antisemitismo, es decir, a la eliminación de precisamente del pueblo de Israel. Pero ¿por qué todos estos factores se juntan para atacar el pueblo de Israel y hacer de una verdad una mentira? Y viceversa, hacer de una mentira una verdad. De hecho, lo único que está haciendo Israel es defenderse y tratar de eliminar el problema que originó precisamente esta guerra, al grupo terrorista Hamas, no a la gente de Palestina. La gente de Palestina está siendo precisamente el escudo de protección de este grupo de terror, y al querer eliminar a los dirigentes o militantes de este grupo, pues una vez que se cubren con gente civil palestina, pues estas son objeto de muerte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en general señalamos que los pueblos árabes quieren eliminar al pueblo de Israel? Bueno, primeramente, porque es una competencia de religión, es decir, hay tanto fanatismo religioso que precisamente el pueblo árabe quiere imponer su fe sobre todo el mundo. Ese es un punto en contra del judaísmo y cristianismo. Recuerden que a final de cuentas el Islam viene también de la línea de Abraham, el padre de Isaac, que da descendencia a Josué. Hasta que llega también, recuerden que de Abraham sale Ismael. Y bueno, esa es otra historia, pero de ahí vienen tres religiones importantes, que viene a ser el judaísmo,
el cristianismo y el islam. Y precisamente el islam es el más radical y es el que quiere ser impuesto, porque es la palabra, imponer la fe religiosa de ellos sobre el mundo. Y esto, como lo vuelvo a explicar, es un punto o un flanco de ataque hacia el judaísmo y el cristianismo. Pero a eso se une la izquierda la izquierda progresista, que también tiene la batalla en contra del cristianismo y del judaísmo. Pero ¿por qué el ataque de estos dos flancos? Primero, una fe quiere ser la fe dominante, la fe que impere en todo el mundo. Y esa fe, precisamente, les voy a dar el ejemplo. El máximo gobernante de Qatar tiene 3 mujeres. Entonces, imagínense la mentalidad de esta fe religiosa. La izquierda, por otro lado, apoya la dictadura, es decir, la sumisión del grupo de poder sobre el pueblo. Es decir, el grupo que está en el poder a ser esclavos al pueblo, vivir del pueblo el que está en el poder, aunque el pueblo caiga en pobreza. Entonces, estas dos áreas son el ataque son los dos flancos que atacan al pueblo de Israel o al pueblo judío. ¿Pero por qué? Yo empecé con Santiago 1:25, donde nos explica que el valor más importante es la libertad y en base a eso harás todo lo que quieras hacer. La idea de estos dos grupos de ataque al pueblo judío es precisamente eliminar el concepto de libertad. Recuerden que el pueblo de Israel viene de ser esclavo de Egipto y a través de eso empezó a ser subyugado por diferentes reinos, por diferentes monarcas. Siempre ha sufrido de esclavitud. Y es a través de sus libros que explica lo importante que es ser libre, lo importante que es tener libertad para que el hombre sea feliz. Y es el pueblo judío la raíz principal de este concepto. Porque aunque el pueblo judío empezó, no fue precisamente Moisés un monarca, fue un guía espiritual o un guía que de alguna manera era iluminado por el Eterno. Pero él no se denominó gobernante, rey o alguna forma de gobierno. A través de los años, recuerden que también como seres humanos tenemos el libre albedrío. Y dentro de ese libre albedrío hay envidia, hay celo, hay ambición. Y el ser humano dentro del mismo pueblo de Israel desacata los principios que Moisés bajó del monte Sinaí y empieza a tratar de ser rey, a gobernar, a ser poderoso y rico. Y uno de los ejemplos más grandes dentro de la misma Biblia es precisamente el rey Salomón, que se corrompe con tanta riqueza y que en determinado momento quiebra todas estos 10 mandamientos que Moisés señaló una vez que bajó del monte Sinaí. El hombre siempre ha tratado de buscar ser más que el ser todopoderoso, porque a final de cuentas estamos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. Somos hijos de Dios. Y por consiguiente también el Hijo se revela. Y esto ha dado todas las distintas formas de gobierno, hablando de un sentido místico y de un sentido teológico, siguiendo los principios de la Biblia o tratándole de dar una explicación
más terrenal al concepto bíblico de la libertad y la esclavitud. Por eso ese libro, la Biblia, nos dice tantas cosas y si ustedes analizan un poquito, veremos que si se elimina el judaísmo y el cristianismo, el concepto de esclavitud como punto de opresión y el principio de libertad como forma de vivir mejor, se acaban, se eliminan, porque es precisamente el pueblo judío, el pueblo cristiano, quien ha dado todo esto a Occidente a través del principio de la libertad, a través de la verdad. ¿No dice también Jesús, la verdad nos hará libres? En una manera no muy profunda y en estos pocos minutos, ahí está la explicación por qué el antisemitismo. Y aunque el pueblo de Israel como tal no en la Biblia busqué y no hay el concepto de democracia, poco a poco ahí se dice que de la teocracia escapa el hombre a ser rey, a la monarquía, a ser monarca, por la ambición y codicia, por así decirlo, ambición de poder, ambición de riqueza material. Y de ahí se viene precisamente también las famosas revoluciones que vienen a dar origen a la democracia que hoy vivimos actual. Y es precisamente Occidente donde la democracia crece más y da actualidad a la sociedad, a las sociedades demócratas que hoy tenemos. Sin embargo, la democracia es una herramienta muy frágil, donde a través del engaño, donde lobos disfrazados de ovejas entran al sistema para tratar de dominar al pueblo, conquistarlo, subyugarlo, esclavizarlo y de esa manera alcanzar el poder y la riqueza solo en unos cuantos. Porque a final de cuentas la naturaleza del hombre es ser ambicioso, es la codicia, es decir, entre más cosas materiales y poder tiene el hombre, nunca se sacia. Siempre va a buscar más y más. Y de hecho, siempre un hombre quiere ser el dueño de todo. ¿Cuál fue la razón por la que Luis XIV, el rey francés, fue asesinado? Carlos I de Inglaterra y tantos otros ejemplos que les puedo dar, precisamente porque abusaron del pueblo. Hoy estamos viviendo esa misma idea de concepto, esa misma idea de esclavizar a los pueblos por medio de un esclavismo moderno. La ideología de género, la ideología de poder y de ambición, que aunque hay muchos de esos que buscan ese poder, que tienen ya mucha riqueza, quieren más poder y quieren más riqueza, porque también dice en la Biblia que entre más cosas materiales tengas, nunca vas a saciarte, es decir, más sed tendrás de ello. Por eso el antisemitismo. Eliminando el judaísmo, eliminando el cristianismo, se abre una puerta para que aquellos ambiciosos se apoderen de los pueblos y subyuguen a la gente, a la mayoría de los seres humanos. Yo ahí se los dejo, evidentemente es para pensar y estudiar más profundo, pero en este simple concepto de 10, 15 minutos, ahí se los dejo. El antisemitismo crece como una manera de tratar de eliminar lo que a los poderosos no les permite controlar el mundo. Para pensar. Soy Julián Albatros, ahí se los dejo. Hasta la próxima.